Hola. ¿Se escucha? ¿Sí? Buenas casi tardes. ¿Estamos listos? ¿Sí? Vamos a orar. Dios, eres muy bueno. Y te pedimos que en tu bondad y en tu misericordia nos des la gracia, Señor, para poder recibir tu consejo, tu palabra. Abre los ojos del entendimiento, Señor, que podamos abrazar tu consejo y que éste pueda afectar nuestra vida, Señor. Tu palabra tiene el poder de transformarnos, tiene el poder de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Es luz a nuestro camino, Señor. Es nuestra norma de fe y conducta, es lo que dicta, Señor, hacia cómo debemos de conducirnos. Así que nos exponemos a ellas, a las Escrituras, reconociéndolas como tal, como tu palabra, y reconociendo que la necesitamos también. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, continuamos con la serie de Génesis, el origen. Hoy vamos a ver el capítulo 14, la mitad del capítulo, hasta el versículo 16. Estamos ya en el tema 26 de la serie. En el capítulo 14, tema 26. Ahí la llevamos. Y bueno, pues hasta este punto, sí hemos acompañado a Abraham en ese viaje de fe, en este proceso, ¿verdad? Un hombre que ha salido de Ur de los Caldeos sin mapa, ¿verdad? Como lo mencionábamos, pero salió sin saber a dónde, pero con una promesa de parte del Señor, ¿sí? Abraham ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Y dentro de ese aprendizaje también ha descubierto que es mucho más confiable la instrucción de Dios y su voz que el hecho de buscar una seguridad propia, ¿no? Es mucho más seguro y mucho más confiable las promesas de Dios, aún que su tierra y su parentela, ¿sí? Y hemos visto cómo Abraham ha levantado altares, ¿sí? Cómo estos altares han edificado su fe y paso a paso ha ido creciendo. Ha tenido tropiezos, terribles tropiezos, sí. Sin embargo, ha ido dando respuestas al Señor, sí. Estos tropiezos también nos enseñan que la obediencia no se mide por rapidez de respuesta, ¿verdad? Es decir, que se va adquiriendo, vamos creciendo, pero sí con una disposición de corazón, ¿sí? Abraham en un principio no fue pronto para obedecer, es decir, hubo cosas que Dios fue tratando, pero sí hemos visto un corazón dispuesto, ¿sí? Entonces, cuando Dios llama a Abraham, sí, bueno, su obediencia fue parcial, ¿verdad? Salió de su tierra, sin embargo, llevó consigo a Lot, que más adelante, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algo ahí interesante. Pero más adelante en Egipto fue puesta a prueba su fe, ¿no? Y bueno, ahí aprendió, ¿verdad? También que la fe pues no se acomoda al miedo, porque cuando nosotros queremos de alguna manera actuar en fe sin soltar el temor, ¿sí? Bueno, eso termina comprometiendo el propósito y lo que Dios establece. Entonces es totalmente antagónico, ¿no? Entonces, bueno, cada altar de Abraham, cada desierto, cada equivocación y cada regreso fueron parte de una escuela de parte del Señor, donde de nuevo Dios ha ido formando a Abraham, ha ido formando el carácter, ¿sí? De este hombre de fe, ¿no? Y lo voy a decir muchas veces, ¿no? Que más adelante Dios lo llama mi amigo, ¿no? El padre de la fe. Y bueno, como lo he mencionado, esto es una historia pues muy similar, ¿no? Un paralelismo a nuestra vida, a nuestra fe, ¿sí? Es
Es decir, nosotros nos encontramos con el Señor, hay muchas cosas que Dios nos deja claro, pero la realidad es que nuestra respuesta va siendo poco a poco, ¿no? Y con esto no significa que Dios tolera obediencias parciales, pero Dios nos conoce. Y hay cosas que nosotros no sabemos y es necesario aprender, pero hay cosas que nosotros no queremos soltar, pero Dios se encarga de que las soltemos, si es que hay una disposición de corazón, ¿sí? Entonces, aquí en el capítulo 14 veremos otro rostro de la fe u otro ángulo, ¿sí? Que ya lo hemos mencionado. ¿Sí? Una fe que no solamente tiene que ver con levantar altares y orar y levantar nuestras manos, sino tiene también que ver con el hecho de predisponerse, incluso a entrar en batalla, a luchar por otros, ¿sí? Entonces, la fe no solo es creer en las promesas, sino actuar conforme a esas promesas, ¿sí? La fe que defiende lo que ama, que intercede por el caído, que se mueve en obediencia, aun cuando el peligro es real. Sí. Y ahorita vamos a ver ese aspecto, ¿no? en Abraham, ¿sí? Entonces, bueno, pues sin más, no voy a leer todos los textos, ¿sí? Para no tomarme tanto tiempo, pero me voy a ir por algunos fragmentos y desarrollándolos, ¿sí? Entonces, creo yo que va a ser una enseñanza corta, 1:30 más o menos, así que... Bien, el texto abre con una lista de reyes que dominaban precisamente en el Valle de Jordán, ¿sí? Nombres muy difíciles de pronunciar, pero dice ahí, ¿no? Aconteció en los días de Amrafel, ¿sí? Rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. Dice Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Bueno, estos reyes representan una coalición mesopotámica, ¿sí? Que tienen que ver, eran provenientes del este, actualmente donde está Irán, donde está Irak, ¿sí? Y ellos habían dominado durante 12 años a 5 reinos, que era Canaán, ¿verdad? Incluidos estos, estaba Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, que también, Zoar, ¿sí? Ahora, en el año 13, dice la narrativa bíblica, los pueblos cananeos se rebelan ante estos reinados, y el resultado, bueno, es una guerra, ¿no? Una guerra en ese conocido, ¿verdad? Una guerra internacional, por así decirlo, ¿no? Y es la primera guerra narrada en la Biblia, ¿sí? Es la primera vez que vemos una guerra como tal, alianzas entre diferentes reinos. Ahora hay unos datos históricos interesantes en cuanto a eso, pero por ejemplo el nombre Sinar se asocia precisamente con Babilonia y Elam con el actual suroeste de Irán. Goim probablemente alude a una confederación de tribus nómadas. Ahora, ¿han escuchado acerca de las tablillas de Mari? Bueno, las tablillas de Mari son un conjunto de más de 20,000 tablillas de arcilla escritas en acadio. Esta es una lengua diplomática del antiguo Cercano Oriente. Y estas se encontraron en 1933 en la antigua ciudad de Mari, precisamente ubicada por allá por el río Éufrates. Ahora, estas tablillas datan aproximadamente del siglo XVIII a.C., es decir, contemporáneo al tiempo de Abraham, según la cronología bíblica, es decir, según Génesis 13, del 12 al 14, ¿sí? Es decir, estamos hablando del mismo mundo histórico, ¿sí? Del que Abraham caminó. Ahora, los textos, estas tablillas de Mari, estos textos son principalmente registros administrativos, registros legales, comerciales. Eran tratados políticos, son tratados políticos y alianzas militares entre ciudades, ¿sí? Igual que como menciona Génesis 14, ¿no? Aquí en estas tablillas encontramos listas de tribus, listas de clanes que se movían precisamente entre Mesopotamia y Canaán, ¿sí? Entonces, esto correspondía precisamente, ¿no? Es correspondencia entre reyes de Mari y otras ciudades como
como Alepo, Asur, Babilonia. Entonces estas tablillas de Mari confirman precisamente la existencia de reyes elamitas que dominaban sobre Siria y sobre Canaán. Sí. Es decir, la ruta descrita por Génesis 14 coincide perfectamente bien con las rutas antiguas usadas precisamente en campañas reales de Mesopotamia, ¿sí? Hacia el oeste. Entonces, es interesante ver cómo de alguna manera lo que nosotros estamos leyendo aquí en la Escritura, bueno, hay data histórica y geográfica de eso. Sí. Ahora, antes de que Israel existiera como nación, bueno, el mundo ya estaba en guerra. Sí. El relato de Génesis 14 nos sitúa en una época donde los hombres ya construyeron reinos, ¿sí? Ya forjan alianzas, empuñan espadas y de alguna manera es interesante o es importante que nosotros veamos esto, que es el reflejo precisamente de una humanidad que ha dejado de adorar al Dios verdadero y ha comenzado a adorarse a sí mismo, ¿sí? Es decir, el pecado que comenzó con una ruptura vertical entre el hombre y su creador, inevitablemente se volvió horizontal. Sí. Y esto es importante y lo mencionábamos un poco en la escuela bíblica. Bogdan abordaba ese tema, ¿no? Como evidencia del nuevo nacimiento. Pero cuando el hombre pierde su relación con Dios, su relación con sus hermanos también se corrompe. Por eso es que Juan dice que una de las evidencias, o la evidencia de que el amor de Dios está en nosotros, es que nosotros amamos a nuestros hermanos. ¿Sí? Aquel que dice amar a Dios y aborrece a su hermano, este miente, dice. Ahora, es interesante porque alguno dirá, bueno, pues yo no aborrezco a mi hermano, pero la palabra ahí tiene que ver con indiferencia. Cuando mi hermano me es indiferente, cuando me es indiferente su situación, ¿sí? Cuando me es indiferente su problema, cuando me es indiferente su circunstancia, cuando me es indiferente su necesidad, cuando me es indiferente en todo sentido, tanto para bien como para mal, ¿sí? Bueno, eso significa que el amor de Dios no está en mí. Ahora, no es el tema, pero lo amarramos, tiene mucho sentido con lo que el apóstol Pablo enseñó acerca de que somos el cuerpo de Cristo, diferentes miembros. Y si somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? El apóstol Pablo, utilizando esta ilustración, decía, bueno, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. ¿Sí? Es bien interesante porque yo hace algunos años atrás tuve problemas con el nervio ciático. Y fue un proceso muy doloroso y muy complicado. Ahora, mi cuerpo se estaba encorvando. Lo que hacía mi cuerpo, en automático mi cerebro mandaba una señal para generar cierta contractura muscular en la espalda para poder liberar tensión a la parte lumbar en donde estaba teniendo ese pellizcón del nervio ciático. Entonces lo que hacía mi cuerpo era generar contractura muscular para entonces liberar presión. A lo que voy es que no era algo que yo hacía pensando. ¿Sí? Es decir, el cuerpo empieza a trabajar precisamente porque hay un dolor. Y todo el cuerpo trabaja a favor de ese dolor, es decir, para evitar ese dolor. No sé si me explico. ¿Sí? Cuando nosotros nos lastimamos un pie, ¿qué le pasa a todo el cuerpo? Bueno, empezamos a tomar ciertas posturas. Imagínese que el cuerpo dijera, no me importa que me duele y sigo caminando igual. ¿Verdad que no hace eso el cuerpo? El cerebro manda una reacción donde está lastimado y por eso es el dolor. Entonces empezamos a caminar de una manera, incluso empiezas a lastimarte la otra pierna o incluso la espalda. Es decir, todo el cuerpo está dispuesto a soportar ese dolor e incluso está dispuesto a lastimarse para que dejes de sentir ese dolor que se identificó en un principio. ¿Sí me explico? Porque son miembros del mismo cuerpo. Pero pregunta, si yo me lastimo el pie, ¿usted empieza a renguear? ¿Por qué? Porque este miembro no es parte de su cuerpo. Porque muchas veces nosotros no nos duele, o hay quienes no les duele, que un miembro de Cristo esté pasando por una situación. ¿Sí? O hace falta madurar,
¿No está bien cableado por ahí, verdad, algo? ¿O simplemente no es parte del mismo cuerpo? Es miembro de otro cuerpo. ¿Sí lo vemos? Entonces, bueno, cuando el hombre pierde su relación con Dios, fue cuestión de tiempo para que empezara la enemistad entre los hombres. Y eso lo vemos desde el principio en Génesis 3. ¿Se acuerdan? La desobediencia. En Génesis 4 se convirtió en un asesinato. Caín matando a Abel. Sí. De ahí en adelante el orgullo se hereda. El ego se multiplica. La humanidad vive una historia de conquista más que de comunión con el Señor. De lucha de egos. Sí. Entonces, desde Babel, allá en Génesis 11, donde los hombres buscaron hacerse un nombre y construir una torre para alcanzar el cielo, el hilo conductor es el mismo. El deseo de dominio sin la sujeción de Dios, sin presencia del Señor. El hombre quiere poder, pero sin propósito. Grandeza, pero sin Dios. Repito, cuando el hombre deja de someterse a su Creador, comienza a someter a su prójimo o intenta someter a su prójimo. Y eso lo vemos en todas las relaciones. Amigos, matrimonios, en todas. Si no está Dios, tiene que haber un líder. Alguien pretenderá someter al otro. Sí, así es. Entonces, bueno, en Babel la unidad humana se rompió por el orgullo. Aquí en Génesis 14 esa ruptura pues toma forma en guerras, en alianzas y traiciones y dominio político. Entonces, el texto describe a 4 reyes de Oriente contra 5 reyes del Valle. ¿Sí? En total son 9 reinos, cada uno defendiendo su territorio, cada uno defendiendo su riqueza, cada uno defendiendo su ego. ¿Sí? No hay pacto de justicia, solo conveniencia. No hay comunión, solo un intento de control. Y las alianzas siempre verán, bueno, me voy a aliar contigo, voy a hacer alianza contigo, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Es decir, ¿es conveniente hacer una alianza contigo? Si no es conveniente, no me voy a aliar. ¿Sí? Y bueno, es la historia hasta el sol de hoy. Sí, es la historia. Así es el mundo sin Dios. Sí, capaz de construir ciudades, pero incapaz de convivir en paz. Capaz de hacer alianzas, pero movidos con precisamente la ambición. Entonces, la guerra, familia, es síntoma de un corazón de rebelión. Ahora, ¿la guerra como tal es mala? Bueno, hay quienes, el pueblo de Israel tuvo que pelear y tuvo que estar en guerra, pero eso fue a causa del pecado. ¿Me explico? Y ahorita vamos a ver un poco de eso, porque a veces es importante y necesario pelear batallas. ¿Sí? Entonces, la primera guerra registrada en la Biblia fue precisamente por codicia humana. ¿Sí? La violencia no comenzó en campos de batallas, comenzó en el corazón. El apóstol Santiago dice en el capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, dice Santiago. ¿Dónde reina el ego? ¿Dónde reina el orgullo? Bueno, si está eso en el corazón, siempre habrá conflicto. Sí. Y aquí es para reflexionar, pero si somos personas o si eres una persona que constantemente vive en pleitos, que discute con todo, que siempre tiene algo que reclamar o tiene algo que señalar, déjame decirte algo con amor, pero es una realidad. ¿Sí? No estás reflejando el carácter de Cristo. ¿Sí? Más bien estás reflejando el carácter de un mundo caído, un corazón gobernado por el orgullo y no por la gracia. ¿Sí? La persona pendenciera que vive en conflicto tras conflicto, no es guiada por el Espíritu de Dios, sino por su carne. Puede saber mucho de Biblia o tener años en la iglesia. Si su trato con los demás es áspero, es orgulloso, es reactivo, entonces su comunión con Dios no está muy bien, que digamos. Sí. Donde el Espíritu de Dios gobierna, hay mansedumbre. No hay contienda, hay paz, no hay división, hay servicio, no competencia. Sí. Entonces,
Por eso, familia, una vida marcada por pleitos es evidencia de una ausencia de comunión con Dios. Quien no está constantemente rindiéndose en lo secreto con el Señor, termina queriendo dominar a los demás, imponerse en los demás. ¿Sí? Así que si notamos que siempre estamos en conflictos y que normalmente nadie nos entiende o nos malentienden, ¿sí? Constantemente nuestras relaciones son medias tóxicas, ¿no? O se van fragmentando, se rompe con facilidad. Bueno, quizás el problema no está afuera. Quizás el problema está acá. No, aquí dentro. Entonces, revisemos nuestra fe. Revisemos nuestra relación con el Señor. Sí, porque el ser así, pues, refleja, repito, no el carácter de Cristo. Sí. Entonces, el hombre que no rinde su vida ante Dios termina peleando por aquello que no puede llenar su vacío, ¿no? Como se dice, ¿no? Ve moros con trinchetes, se dice, ¿no? Siempre anda con la guardia arriba. ¿Conocen a personas así? Que siempre andan con la guardia arriba. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué o qué? No, nada. Bueno, nomás digo, ¿no? Reactivos, ¿no? Y alguno dirá, pastor, es que usted no sabe todo lo que me han hecho. No, pues no sé, pero eso no refleja a Cristo. Sí, la verdad es que no sé qué tanto te han hecho y cuántas veces te han traicionado y cuántas veces, todos los que has pasado y cuánto has sufrido, no lo sé, pero eso no refleja a Cristo. Ese no es el carácter de un hijo de Dios. Sí, pero es que para mí es imposible, pastor, porque es demasiado mi dolor. Que Dios te ayude. Pero no es como que, pues es que el Señor entiende. Sí, el Señor entiende que ese no es el carácter que refleja a su Hijo. Ese es el carácter, ¿sí?, de una naturaleza caída, de una naturaleza que se deja guiar por impulsos, ¿sí?, que aún sigue siendo dominado por la carne. ¿Sí lo vemos? Entonces, bueno, quizás hace tiempo dejaste de presentar tu vida en adoración y el orgullo tomó ese lugar, ¿verdad? Y por eso es que te duele. No, es que a mí no me van a ver la cara de tonto o de tonta, ¿verdad? Y estamos ahí. Es orgullo. Es orgullo. Pregunta, ¿y qué si sí te la ven? ¿Y qué si sí? Pero, ¿verdad? Es reflejar a Cristo, familia. Es eso. ¿Sí? Entonces, esta condición ahora se manifiesta entre naciones, ¿no? Ahora, trasladándolo, pues bueno, también eso se ve reflejado en hogares, ¿verdad? En la iglesia. Es terrible. Relaciones donde la comunión se ha sustituido por competencia, ¿no? Hay relaciones que se alimentan de eso. Entonces, el corazón del hombre natural siempre buscará imponerse, ¿no? Desde los reyes de Sinar y Elam hasta nuestros días el patrón se repite. El deseo de ser admirado, la necesidad de tener razón, la ambición de controlar. Sí, es muy de la carne. Entonces, todo esto son expresiones de alguna manera modernas, ¿verdad?, que siempre han estado, de aquella misma rebelión que comenzó ahí en Babel, ¿no? El hombre construyendo una torre para hacerse de un nombre. Entonces, sigue siendo el mismo patrón. Es lo mismo. Estamos cortados con la misma tijera, ¿no? Entonces, por eso, familia, el Evangelio no solo nos reconcilia con Dios, sino también nos reconcilia con el prójimo. Si solo cuando un hombre vuelve su corazón a su Creador, en este caso como Abraham lo hizo en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Es decir, cuando fue y construyó, ¿verdad?, un altar, se reconcilió con el Señor, bueno, puede volver a amar correctamente, porque el altar precisamente restaura el orgullo, ¿sí? Más bien destruye el orgullo. El altar restaura nuestra relación con el Señor.
Y debemos de entender, de nuevo, ya lo he comentado en otras ocasiones, pero cuando menciono altar no significa que tenemos que quemar nada, ¿no? Pero el altar representa un lugar de sacrificio. Es decir, a donde llevo mi orgullo y mi carne, en donde me aparto de manera consistente, intencional, y le digo, Señor, te entrego esto. Sé que esto está mal, Señor. No puedo hacerlo así, no puedo seguir conduciéndome de esta manera. Necesito tu ayuda. Y hablábamos la semana pasada acerca de ponerle nombre a nuestro pecado, ¿se acuerdan? Señor, no puedo seguir siendo así de respondón, de grosero, de enojón, de iracundo, y póngale, ahí usted sabe qué es lo que le tiene que poner. De fisgón, ¿verdad? De lascivioso, no lo sé. Póngale ahí nombre. Pero qué importante es, familia, el que nosotros seamos intencionales en nuestra relación con Dios. Porque cuántas veces no se nos pasa la vida como cristianos y no tenemos tiempo para el Señor. Sí, tenemos tiempo para ir a la iglesia. Sí, tenemos tiempo para nuestros formatos religiosos. Pero nuestra vida en el día a día, afán. Sí, afán. Entonces, dice ahí a partir del versículo 10, dice que los reyes del valle de Sidim se enfrentaron, pero estos son derrotados, dice ahí el texto, ¿no? Dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot y su hacienda. Ahora, el valle de Sidim se convierte en una trampa mortal para los fugitivos. Es decir, en este caso Sodoma, la ciudad que de las apariencias prósperas, recuerdan que veían cuando Lot volteó y dijo, bueno, parecía, ¿no? Como Edén. Sin embargo, era como Egipto, ¿verdad? En su naturaleza. Pero esta que se miraba tan próspera, que se miraba tan estable, bueno, es despojada. Y Lot, el sobrino de Abraham, pues es llevado cautivo. Ahora, la elección de Lot en Génesis 13, pues cobra aquí todo su peso, ¿no? No fue una decisión con base a una guianza de parte del Señor, sino fue una decisión guiada por la lógica, y hablábamos también acerca de eso. ¿Sí? Entonces eligió por apariencia, no por una dirección divina. Lo que parecía como el huerto de Jehová, como dice el versículo 10 del capítulo 13, se convierte en un campo de batalla. La prosperidad sin la presencia del Señor siempre acabará en pérdida. Y esta es una enseñanza que vemos vez tras vez en la Escritura. Trabajas mucho, ¿verdad? Empleas esfuerzo, te afanas, pero es como si todo lo echaras en un saco roto. No hay prosperidad, no avanzas, estás atorado, sigues donde mismo. Eso tiene que ver con una condición espiritual. Sí. Falta de sabiduría, etc. Entonces, en este caso de nuevo, ¿no? Lot eligió por apariencia, no por una dirección de parte del Señor. Y qué importante es eso para nosotros. Porque, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, hemos enseñado al respecto, pero estamos tan equivocados en creer que cuando una puerta se abre es de parte del Señor. Porque nuestra teología dice que ahí en Apocalipsis que el Señor es el que abre puertas, ¿no? Que nadie puede abrir y cierra puertas que nadie puede cerrar. Decimos, sí, entonces si se abre la puerta es porque el Señor la abrió. No necesariamente, eso es ser guiado por las circunstancias. Muchas veces Dios te dice, ve, y la circunstancia es totalmente adversa. Y lo estamos aprendiendo con Abraham. Cuando Abraham le dice, ve a Canaán, lo primero que encuentra, una de las primeras pruebas que recibe ahí, fue el hambre, fue la sequía. Abraham debió de haberse quedado ahí Dios lo había enviado, pero usa su lógica, pasa hambre, es decir, vino un momento de hambre, y ¿qué dice? Pues a ver, pues ¿dónde está? Pues Egipto, todos van a Egipto, voy y hago lo que todos los demás hacen, la lógica. Ahí es donde ciertamente usó su sentido común, pero no una dirección de parte del Señor. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado, familia? Que dirigimos nuestra vida no por lo que Dios nos dice, sino utilizando nuestra lógica. Bueno, fue en el caso, lo aprendió bien Lot, ¿verdad? En el caso de Lot fue así.
¿sí? Una apariencia, parecía como el huerto de Jehová. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver, ¿no?, una característica también ya de Abraham, pero la fe de Abraham es precisamente probada, en este caso indirectamente, por las consecuencias de las decisiones de otros. Nos puede pasar a nosotros también. Y nos pasará, ¿sí?, y le ha pasado quizás, seguramente. ¿Sí? Nuestra fe es probada indirectamente por las decisiones de otros. A veces Dios nos llama a intervenir en problemas que no causamos, pero nos exige que actuemos con amor. ¿Sí o no? Nos exige actuar con amor. Así también, muchas veces, familia, somos movidos por Dios a proveer, a ayudar, a sostener al hermano que quizás está atravesando una situación difícil como consecuencia de sus propias malas decisiones. ¿Sí? Ahora, muchos de nosotros podemos decir, no, pero es que es una mala decisión, ¿verdad? Que aprenda. El asunto es que eso no nos corresponde a nosotros, juzgarlo. ¿Sí? Ni tampoco colocarnos en papel de juez o verdugo. Eso no nos corresponde a nosotros. Fuimos llamados a precisamente reflejar misericordia. ¿Sí? Ahora, el corazón de Dios no busca espectadores que digan, se lo merece, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios necesita de eso? No. El Señor busca intercesores que digan, ¿cómo puedo servir? Es una realidad que hay ocasiones muy puntuales en donde Dios nos dirá, no te metas, apártate, no intervengas. ¿Por qué? Porque Él mismo está tratando con esa persona. ¿Sí? Por supuesto que hay situaciones así. Donde dice, no me estorbes, estoy tratando. ¿Sí? Pero debemos de ser honestos. Será la excepción, no la regla. ¿Sí? Es decir, la mayoría de las veces el Espíritu nos moverá a compasión, no a indiferencia. Nos llevará a extender la mano, no a cruzarnos los brazos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. En este caso, Abraham no dijo, pues yo le dije, fue su decisión, ¿verdad? Ahí se le echa. Mira, yo, Señor, yo sí pedí tu dirección, pero él no, ahí están las consecuencias. No fue una actitud así. No fue esa la actitud. No preguntó si tenía culpa o no. No preguntó si era cuestiones de sus decisiones o no. No, él identificó que su sobrino Lot necesitaba ayuda. Sí. Y esa es la diferencia entre la carne y la fe. ¿Sí? La carne suele señalar, la fe socorre, la carne critica. ¿Sí? Bueno, la fe intercede. Y quiero preguntarte algo de manera personal. ¿Qué tanto intercedes por tus hermanos? ¿Qué tanto oras por los demás? ¿Qué tanto clamas por otros? Digo, de entrada voy a generalizar, ¿sí? Porque entiendo que hay quienes no pueden, pero los viernes tenemos la oportunidad de orar unos por otros. Y la reunión es más o menos un 40%. Y estoy siendo generoso. Un 30% de los que somos iglesia. Eso refleja de una indiferencia. Es que estoy cansado. Yo también. Y Bogdan también, y Carlitos, y los que servimos aquí. ¿Sí me explico? Ahora, pastor, es que no puedo. Está bien. Cuando no se puede, no se puede, ¿verdad? No se puede. Yo ahorita pues quisiera estar allá tomándome un café con el pastor Raúl en Londres, pero no se puede, ¿verdad? No se puede. Cuando no se puede, no se puede. Y está bien. Pero que cuando sí se puede y no está la prioridad en el corazón. Cuando no estás dispuesto a esforzarte un poquito. De entrada, a escuchar palabra de Dios, porque la palabra es la misma, ¿eh? No es más poderosa la palabra del domingo que la del viernes. Es igual, es palabra de Dios, expone la Escritura. Sí.
Pero si hay un plus, el hecho de que tenemos un espacio para interceder y orar unos por otros. Y se oye medio fuerte, pero de hecho, ahora sí que trayendo a mención de nuevo al pastor Raúl, él decía, las reuniones de oración es como bailar con la más fea. Nadie quiere con ella. Nadie quiere las reuniones de oración. Y eso refleja, se las voy a poner así, refleja una iglesia que no ora, que no intercede. Somos una congregación en ese sentido sumamente inconstante. Pues se tenía que decir, ¿no? Pero en amor, familia. No. Entonces, Abraham fue pronto, su fe lo llevó a interceder, su amor por su sobrino, etcétera, ¿verdad? Y bueno, dice que vino, ¿verdad?, uno de los que escaparon y anunció a Abraham el hebreo. Aquí por primera vez se usa el título de hebreo. Esta palabra es la palabra aibrí, que literalmente significa del otro lado. Es una descripción tanto geográfica como espiritual. ¿Por qué? Porque Abraham no pertenece al sistema de este mundo, pertenece a de otro lado. Sí. Él viene del otro río, del otro lado del río del Éufrates y del otro lado del pensamiento del mundo. Es decir, no tiene que ver, no concilia los pensamientos de este mundo. Sí. De hecho, eso es lo que significa hebreo, los del otro lado. Sí. Entonces, en ese sentido viene y le dicen a Abraham, ¿no? Bueno, capturaron a Lot. ¿Sí? Y dice la palabra que Abraham pues no era un guerrero, ¿verdad? Era pues un hombre de fe en proceso, pero dice que tomó, ¿verdad?, a sus criados nacidos en su casa, 318, dice, y los siguió hasta Dan. Ahora, este detalle nos muestra la magnitud de la bendición de Abraham. 318 hombres nacidos en su casa significa que su comunidad superaba fácilmente a las 1000 personas. Fácil, sí. Es decir, cuando vemos ya a Abraham, ya aquí pues, más o menos era un patriarca, sí, que estaba liderando por lo menos unas 1000 personas, sí. Es decir, Abraham no era un simple nómada. Pues era ya un patriarca, ¿no? Un hombre de recursos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo pasa entre el capítulo 13 y el capítulo 14? ¿Sí? Allá en Génesis 13, Abraham y Lot se separan. Abraham permanece en Canaán, específicamente en Hebrón, donde precisamente edifica ese altar. ¿Recuerdan ahí en el versículo 18 del capítulo 13? Pero Lot, en cambio, dice que se muda a las llanuras del Jordán. ¿Sí? Y fue acampando y se fue acercando hasta Sodoma. Ya aquí en Génesis 14, Lot ya no está acampando cerca, sino está viviendo dentro de la ciudad de Sodoma. Está dentro. ¿Sí? Esta transición de habitar en tiendas y establecerse dentro de una ciudad implica un proceso progresivo de asentamiento y acomodo. ¿Sí? Ahora, tomando en cuenta la consolidación de las alianzas entre reyes, la rebelión de las ciudades del valle, tras 12 años de estar en esta disputa, el movimiento militar de los ejércitos orientales hacia el occidente y el tiempo necesario que Lot llevó a Lot para precisamente plantarse ahí en Sodoma, bueno, más o menos pasaron entre 10 y 15 años de la última vez que Lot y Abraham se vieron. Sí. Y esto concuerda perfectamente precisamente con los ciclos históricos del antiguo cercano oriente. Sí. Entonces ya Abraham, entre esos 10 y 15 años, pues había hecho de más recurso, ¿no? En este caso dice que juntó estos más de 300 hombres, ¿sí?, y los preparó para ir a la guerra. Ahora, Abraham peleó dirigido por Dios, ¿sí? No se fue déjenme decirlo así, no se fue a lo bestia, pues. ¿No? Fue un estratega, era un hombre sabio, era un hombre inteligente. ¿Sí?
Y lo vemos en la narrativa bíblica. Dice que dividió sus fuerzas contra ellos de noche. Dice que los hirió hasta Hobá, al norte de Damasco. Usa la sorpresa nocturna, ¿no? No usa la fuerza bruta. Y es interesante porque la sabiduría del justo siempre superará el poder y la fuerza del impío. Sí. Es lo que dice Proverbios. Dios da victoria a un hombre que pelea por causas justas, no por sus propias causas. ¿Sí me explico? No haciendo justicia propia, sino aquel que pelea por amor. ¿Sí? Aquel que pelea precisamente no por sus propias justicias, sino por las justicias de Dios. Y aquí es importante entender esta parte. ¿Sí? Que alguno citará Proverbios que dice que no debemos de hacer nuestros los pleitos ajenos, ¿verdad que dice Proverbios eso? Pero bueno, eso se refiere a que no andes de metiche, apropiando de cosas que no te competen. Deja de andar de mitotero metiéndote en las cosas que no te deben de importar, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros vemos una injusticia como un abuso hacia un indefenso, bueno, tenemos el respaldo de parte del Señor. Y esto se lo digo a los hombres. Y si es necesario comprometer la fuerza física, comprometer el cuerpo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que defender precisamente a los que necesitan ser defendidos. Mujeres, niños, personas precisamente que son vulnerables físicamente. Como hombres tenemos la responsabilidad de meter el hombro y si es necesario los puños. Y yo sé que esto suena medio fuerte. Ay, el pastor, pero ¿y qué con si te pegan en una mejilla, pon la otra? Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando acerca de eso. Jesús está hablando acerca de no hacer justicia por tu propia mano. Jesús no está hablando acerca, me pegaste, pues ahí va la mía. Eso precisamente es lo que está diciendo el Señor. Si te dan a ti, tú pon la otra mejilla, sé dócil. Pero no está anulando la ley mosaica, que era cuando precisamente habla acerca de ojo por ojo, diente por diente. Sí. Tan así es que la cruz es ojo por ojo, diente por diente. Es justicia. Sí. Un justo debía pagar. Ojo por ojo, diente por diente. Por tanto, esa ley sigue vigente. Es justicia. Lo que Jesús enseñó es que la venganza no es justicia. Él toma nuestra venganza. Pero el defender a alguien, repito, si es necesario comprometer el cuerpo, ¿sí? Hay que hacerlo. ¿Estamos aquí? ¿Sí? No quiero que al rato anden peleoneros tampoco, no se trata de eso. Pero sí de defender al que lo necesita. ¿Sí? Entonces, es importante eso. Es importante. ¿No? Digo porque, miren, hay casos, y lamentable, pero hay hombres que de verdad se escudan detrás de sus mujeres. Parece de risa, pero es cierto. Sí, y mandan a la mujer por delante. No. No, hermano, no, varones, no. No. Miren, el mundo se está encargando de dar con todo precisamente a esa parte, ¿no? El hombre. Y no estoy hablando de que un hombre del Señor es alguien que anda... No estoy hablando de eso, por favor, no me malinterpreten. Sí. Pero bueno, ya hemos hablado de eso en las reuniones de varones. Pero en este caso, Abraham, la fe lo llevó, pues ahora sí que a comprometer el pellejo, junto con otros 300. Vamos por Lot. Vamos a rescatar al sobrino Lot. ¿Sí? Entonces, ¿ese principio sigue vigente? Pregunta. ¿Ese tipo de fe sigue vigente? Por supuesto que sí. Digo, ahora no enfrentamos guerras, ¿verdad? En este caso no vamos a enfrentar reyes, sino... Pero si alguien necesita, ¿sí? Bueno, entendamos el punto, el principio, entendámoslo, por favor. Entonces, ¿de qué nos habla, familia, esto? Bueno, que la fe no solamente se limita a la oración, la fe actúa, ¿sí? Dice, y recobró los bienes y también a Lot, su pariente, sus bienes y sus mujeres
y la demás gente, ¿sí? Es decir, Abraham no se limitó a lamentar, ¿verdad?, la caída de Lot. Dijo, ay, pobre, mira el hermano, mira, pobrecito el hermano. Ay, Señor, ten misericordia de él. No, fue, actuó, hizo, lo rescató. Así obra la fe, familia. Sí. Desciende al campo de batalla precisamente para salvar al que se perdió. La fe no es pasiva. Sí. La fe no es pasiva. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dios te bendiga, no sirve de nada. Se oye fuerte, ¿no? Pero es lo que está diciendo Santiago, no lo estoy diciendo yo. ¿De qué aprovecha? Id en paz. ¿Sí? Id en paz, calentados y saciados. Mis mejores deseos para ti. Dice así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y este pasaje nos enseña, familia, que la fe genuina no se conforma con sentir compasión por los demás. De nuevo se traduce en acción. La fe que solo habla pero no actúa, pues no es una fe viva. ¿Sí? Es una fe estéril, es una teoría espiritual, ¿no? Santiago no está poniendo la fe, oponiendo la fe de las obras, ¿no? Sino lo que él está enseñando es que si no mostramos que la fe verdadera precisamente se produce a través de obras visibles en amor y misericordia, entonces ¿cómo? O sea, ¿cómo? Bogdan hablaba de los vecinos, ¿no? En la mañana. ¿No? O sea, hay el vecino y mira el vecino cómo es, cómo hace, cómo actúa, cómo... Sí, tiene que ser evidente en nuestra vida donde quiera que estemos, ¿verdad? Sí. La fe verdadera siempre produce obras visibles en amor y misericordia. Así como Abraham no se quedó lamentando la situación de Lot, sino que precisamente se armó, ¿verdad? Armó a sus siervos y fue tras él. También nosotros somos llamados a movernos hacia el hermano con necesidad, incluso cuando su dolor proviene de sus propias malas decisiones. Sí. Habrá ocasiones de nuevo donde Dios diga no te metas, pero mientras Dios diga no te metas, sé movido a compasión y misericordia. Sí. La fe que agrada a Dios no es pasiva ni selectiva. No ayuda solo cuando le conviene, sino cuando el Espíritu lo demanda. Sí. Porque una fe que no se mueve es como un agua estancada. Apesta. Y caemos en lo que Bogdan mencionaba en la mañana, ¿no? Hacer con religión. Obras muertas, religión. Yo vengo a la iglesia, llego temprano, como 2 sillas, pero soy un desgraciado con mi esposa y con mi familia, con mis hermanos, con mis papás, con mis hijos. Tengo pleitos en todos lados, no puedo ver a fulano, a sutano, pero aquí en la iglesia, no. Entonces, no familia, no. La fe auténtica no solo proclama, provee, no solo ora, sino obra, no solo siente, sirve, ¿sí? Ahora, ¿quién vivió así? ¿Quién vivió la fe así aparte de Abraham? ¿Quién es nuestro ejemplo por excelencia? Sí. Cristo haría lo mismo siglos después. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él llegó con usted y le dijo, mira, estás así por tus decisiones. ¿Te dijo eso? Porque no haces caso.
No. El justo se distingue en medio de la corrupción. Mientras las naciones se destruyen por ambición, Abraham se mueve por compasión. Su vida apunta al sacerdocio de Cristo, un mediador entre el juicio y la gracia, ¿verdad? La obediencia produce influencia. Es decir, Abraham no tenía un trono ni tenía un ejército oficial como tal, pero su fidelidad al Señor lo convierte en una referencia moral y espiritual. El versículo 13, el verso 13 lo llama hebreo, es decir, diferente, apartado, consagrado. Es así como nos debiéramos de llamar nosotros, y no hablo de hebreos, sino apartados, santos, que es el término que el apóstol Pablo usa para a quienes les escribe las cartas, a los santos apartados para uso exclusivo de. Es como cuando el cepillo de dientes, ¿no? Que creo que Raúl usaba ese ejemplo. Pero no usamos el cepillo de dientes para tallar la taza de baño, ¿ah? ¿Va que no? Ahí donde se pone como amarillito hacia abajo y agarramos y después nomás lo lavamos y lo ponemos otra vez ahí para el día siguiente volver a lavar los dientes. ¿Verdad que no usan? ¿Verdad que no? El cepillo de dientes se usa exclusivamente ¿para qué? Y para nada más, o de repente lo agarra para limpiar los zapatos. ¿Verdad que no? Es exclusivo. Bueno, así nuestras vidas debieran de ser exclusivas para el Señor. Imagínese que de repente usted vaya entrando al baño y que vea a su hijo, ¿verdad? Con su cepillo de dientes así, limpiando, y te vea que lo deje ahí. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo eso? No, era como 2 meses limpiando los zapatos. ¿No te iban a dar ganas de volver a agarrar ese cepillo de dientes, ¿verdad? Ahora, imagínense, entendamos la referencia. Cuando nuestra vida la llevamos para todos lados y andamos todos sucios, revolcándonos en el pecado y luego levantamos manos y decimos: Señor, úsame. Aquí estoy, Señor, yo soy tuyo. Uso exclusivo, santo, apartado. Sí. Abraham, el hebreo, el del otro lado, el apartado. Sí. Abraham vence no por poder militar, sino por una dependencia espiritual. En el capítulo 33 de Salmo dice: el rey no se salva por la multitud de ejército. Vana esperanza es el caballo para salvar. No vencemos por nuestra fuerza, no vencemos por nuestras virtudes, no. Por Él. Dios honra la fe que pelea por lo eterno, no por lo material, por lo justo, por lo de Él. ¿Sí? Debemos pelear sus batallas. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Entonces, la fe verdadera no huye del conflicto. Ojo con esto. No huye del conflicto, sino que entra en él con un propósito. ¿Sí? Entonces, varones, no huyan del conflicto en su matrimonio. ¿Sí? Abraham peleó no por gloria ni por territorio, sino por rescatar, en este caso, a su sobrino Lot, un alma atrapada en las consecuencias de su propia elección. ¿Lo vemos? Sí. Entonces, este pasaje, familia, nos enseña que la fe no se acomoda. La fe nunca nos llevará a estar cómodos. Dios siempre nos incomodará. Sí. Nos llevará a estar activos. De nuevo, una fe estancada es como el agua estancada, ¿verdad? Una fe sin obras es como un agua estancada. Sí. Necesitamos ser activos. Sí. Y con esto no hablo de proactividad, es diferente. Ser proactivo es cuando, a ver, lo que a ti se te ocurra, no hablo de eso. ¿Sí? Ser activos es ser obedientes a lo que Dios dice. Siempre hay cosas que hacer para el reino. Sí. En obediencia a lo que Dios dice.
pero está bien, Señor, quiero empezar, Señor, y voy a empezar a hacer esto, y voy a empezar. Espérate, ve a la iglesia todos los domingos, ve a la iglesia los viernes, ama a tu congregación, sirve a tus hermanos, involúcrate, pregúntale el nombre de quien no sabes, invítale un café, porque de repente somos bien impulsivos en ese sentido. No, sí, cierto, Señor, sí, gloria a Dios, y mañana voy a poner un instituto bíblico en mi casa, ¿verdad? Y que todos vengan. Tranquilo, ve a la iglesia. Sé constante. Ama a tu esposa, ama a tu esposo. Sujétate, hazle lonche a tu esposo. Empieza por ahí. Esa es fe. Por ahí, y ya bueno, si el Señor en ese proceso en donde tu carácter, ¿verdad?, está siendo forjado, porque qué complicado es. Ya ahí, bueno, si el Señor te llama a otra cosa, bueno, el Señor lo respaldará. Y la misma iglesia, a la comunidad en donde tú perteneces, lo verá y solito se empezarán a dar las cosas. Porque es Dios quien mueve. Matthew Henry decía, lo voy a parafrasear, pero Matthew Henry escribió y dijo que la justificación, ¿sí?, o parte del paquete de la justificación, no es solamente el hecho de que nos haya reconciliado con el Padre, sino que asimismo viene con una familia, con un cuerpo. Tenemos que identificarnos con el cuerpo de Cristo. Tenemos que identificarnos. No, pastor, es que a mí no me gusta relacionarme con los cristianos, son bien complicados. Bienvenido. Contigo somos bien complicados. Traemos contextos de vida bien difíciles. Pero el Señor, precisamente por nosotros vino, los que estábamos perdidos. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. ¿Sí? Y bueno, es necesario incomodarnos. ¿Sí? Es necesario incomodarnos. Entonces, la fe no critica, no es pronto para criticar, es pronto para interceder. Si vemos la necesidad de alguien, alejémonos de ese pensamiento. Oh, mira, no sale de la misma, brother. Alejémonos. Ya hay un juez, y ese es juez justo. Ya hay un verdugo, él en su momento traerá esa justicia y traerá una condena. Pero no eres ni tú ni yo. A menos que recibas una dirección de parte del Señor de no metas la mano, no la meta, porque igual y te la mocha el Señor. No la metas. Pero si no hay esa dirección, seamos prontos en misericordia. Metamos la mano, extendamos la mano, ayudemos al que está caído, no lo pateemos, levantémoslo, exhortémoslo, ¿sí? No, pues es que ya me tomó el pelo, ¿verdad? Ya me agarró de su... Bueno, mira, si no es del Señor, el Señor está viendo lo que tú haces. ¿Sí? Ya la respuesta del otro, ese es otro asunto. ¿No? Ya ese es otro cantar. Entonces, y por último, la fe verdadera no teme sino confía. Ahora, no significa que en el caminar de la fe, en el peregrinar de la fe, no significa que no pasaremos por procesos de temor. Por supuesto que hay temor. Por supuesto que hay procesos de incertidumbre, de angustia, en donde vamos al Señor y le decimos, ay Señor, pues tengo miedo, porque soy vulnerable, porque entiendo cuán pequeño soy, Señor, y quizá lo que me estás pidiendo para mí es imposible. Pero el asunto es poder depender de Él. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, mira, no puedo guiar a tu pueblo. Mira, si va a ser así, mejor quítame la vida. Porque no puedo con este pueblo tan terco y tan testarudo,
que no vienen ni los viernes, digo, perdón, ya me proyecté. Perdón, me proyecté. Moisés le dijo, Señor, no puedo, ayúdame. ¿Es legal? Estamos limitados. Hacia allá Dios quiere llevarnos siempre a reconocer nuestras limitaciones y depender de Él, está bien, pero cuando nosotros confiamos en el Señor, llega el momento en el que vemos pasar ese temor detrás y proseguimos a la meta. ¿Sí? Dice la palabra que nos fue dado un espíritu no de cobardía ni de temor, sino de poder y dominio propio. Es decir, no podemos ir caminando, ¿verdad?, con las piernas temblando todo el tiempo. Es confiar en el Señor. Y bueno, y si nos equivocamos, pues tenemos al Señor de nuestro lado. Él no nos deja. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Diga conmigo, nada me aparta del amor de Dios. Nada. Mis errores, mis fallas, las situaciones que puedo, nada me puede apartar del amor de Dios. Él estará ahí aún en mi caída, ¿sí? Y me ayudará, ¿sí? Entonces Abraham rescató a Lot, pero también prefiguró a Cristo, quien bajó al campo de batalla del pecado para libertar a los cautivos. Necesitamos reflejar a Cristo, ¿sí? Esa es nuestra encomienda, reflejar al Señor, ¿sí? Donde Lot representa precisamente al creyente carnal, al impulsivo, al que toma malas decisiones, que se basa en la lógica. Bueno, Abraham representa la fe que obra por amor, ¿sí? Y dice ahí en el versículo 16, ¿no? Y recobró todos los bienes, ¿sí? Bueno, cuando la fe actúa, ¿sí?, lo que el enemigo y el pecado nos puede llegar a robar, bueno, en el Señor lo podemos recobrar, ¿verdad? Restaurarlo. Amén. Bueno, oramos. ¿Sí? Señor, muchísimas gracias. Enséñanos, Señor, a amar como tú amas. Enséñanos a ver a nuestros hermanos como tú los ves, Señor. Por favor, líbranos, Señor, de actuar por impulso. Por un lado, líbranos, Señor, de ser como Lot, que por decisiones de lógica, ignorando, Señor, tu dirección, nos dejamos guiar, Señor, por la apariencia y terminamos en un lugar de guerra en donde muchas veces somos llevados cautivos y en donde, pues bueno, no podemos salir, no podemos escapar, aún los nuestros quedan prisioneros debido a nuestras decisiones. Sin embargo, tú nos salvas, Señor. A pesar de esas decisiones tan absurdas, tan necias, bueno, tú bajaste, Señor. Te hiciste hombre y tomaste nuestro lugar para redimirnos, para salvarnos. Así que líbranos, Señor, de ser como Lot, y por otro lado, enséñanos a ser como Abraham, a ser movidos a misericordia, que aun cuando quizás sabemos que el hermano está en la condición que está por malas decisiones, más allá de subsidiar negligencia, Señor, que en sabiduría estemos prestos para meter el hombro e incluso dispuestos, Señor, a sacrificar cosas, de entrada nuestra comodidad, quizás recursos, ¿sí?, y muchas otras cosas, Señor, que se puedan que estén implícitas, Señor, en el apoyar. El tiempo. Queremos, Señor, ser como tú. Abraham es un tipo que refleja ese amor, dispuesto a sacrificarse por salvar al culpable, aquel que cometió errores y que está en la condición que está por las decisiones. Señor, queremos ser como tú. Ayúdanos, enséñanos, que podamos seguir aprendiendo a la luz de la Escritura a amar como
como tú amas, como tú nos has amado. Porque tenemos esa encomienda, Señor, de dar lo que hemos recibido por gracia. Y el amor que hemos recibido no lo merecemos, Señor. Ninguno aquí merecía ser amado. El único que merece ser amado eres tú. Y nosotros hemos sido amados, Señor, por gracia. Así que queremos amar también por gracia, Señor. El hermano que quizá no coincidimos ni en las pláticas, ni en las intenciones, ni en la forma, pero poder tener la capacidad de desbordar ese amor que hemos recibido, Señor. Así de la misma manera, por gracia, sin buscar nada a cambio, Señor, ningún provecho, sino solo amar como tú. Enséñanos, Señor, por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.